buena noticia que se nos predica. Así que el que tenga oídos para oír... Amén. A ver, otra vez. El Que tenga oídos para oír, que oiga. No sé si dejarla que predique mejor ella, ¿no? Ya vendrá. Ya vendrá el tiempo. Le invito a abrir la Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 35 al 43. Lucas 18, versículos del 35 al 43. Y dice la palabra de Dios ahí. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú nos permites estar aquí en esta mañana y en este lugar, Señor. Un lugar que tú has puesto en este barrio, en esta ciudad de Madrid para bendición. Un lugar de encuentro contigo, Señor. Te damos las gracias por todas las personas que están aquí hoy. Te damos las gracias por las que tú has puesto para liderar, Señor. Te damos las gracias por tu presencia preciosa, Señor. Un día más, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido. Queremos estar en comunión contigo. Queremos que tú nos hables, que tú toques lo más hondo de nuestra vida, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que tú lo haces y tu palabra está aquí para que tú, Señor, nos ilumines sobre ella y hagas la obra que quieres hacer en todo nuestro ser. Así que, bendito Padre Celestial, gracias y visítanos en esta mañana conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento si quieren. Hay una pregunta que Jesús le hace a este ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Muchas veces nosotros leemos la Biblia pensando que son cosas para un tiempo ya muy de atrás, porque hace mucho tiempo que esto se escribió, que esta experiencia de este hombre con Jesús aconteció. Pero la palabra de Dios siempre está vigente y el Espíritu Santo la hace vigente siempre para nosotros y nos ministra con ella. Yo siempre digo que hay que estar continuamente leyendo la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo va a usar para hablarte a ti. Y también cuando tú hables, habla una palabra de Dios inspirada por Él, porque Él es el que te va a iluminar. Y como dijo Jesús, Él hablará de todas las cosas que yo ya he dicho. Amén. Bien. Vivimos en una era, hermano, yo siempre lo digo, a algunas personas les resulta un poquito fuerte que se hable así, pero no tengo mayor problema por ello. Pero yo veo en la Biblia y vivimos lo que se llama la era del Espíritu Santo. Una era que inauguró Jesucristo, mejor dicho, cuando ya Él resucita y sucede el Pentecostés. Y dice la Biblia que viene el Espíritu de una manera permanente sobre la iglesia y viene con poder. Y ahí se enciende un denuedo, ¿no? Donde la palabra de Dios se empieza a predicar con un poder sobre las personas que lo estaban haciendo que no se había visto antes. ¿Cómo es que esta gente, siendo del vulgo, puede hablar con este poder, con esta sabiduría, ¿no? Y creo que ese tiempo, esa era del Espíritu Santo, tendrá también su final, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Amén. Oseas habló de estos tiempos de experiencia
con un Dios real, con un Dios personal. Cuando le pedí al pastor Juan que leyera el capítulo de Isaías, capítulo 55, ahí empieza diciendo: venid y comprad sin dinero. Venid, comprad pan, vino, leche, comprad sin dinero. Y sigue hablando el texto de lo importante que, reconociendo nuestra situación, reconociendo quiénes somos, porque dice la Biblia que somos polvo, ¿no? Que fuimos creados de ahí. Pero Dios en su misericordia no ha puesto por delante tantas oportunidades y no ha dado la posibilidad de vivir una vida tan tremenda, ¿no? Que nos dice: venid y comprad sin dinero. Uno se puede preguntar, ¿por qué dice comprar sin dinero? Y se puede mucho especular sobre esto, pero hay una verdad que sobrepasa todo ello. Y es que lo que nosotros recibimos de Dios, lo que Dios ofrece, no se puede comprar. Precisamente por el valor que tiene. Porque es tan de grande valor. Sería imposible comprarlo con algo que nosotros podemos manejar, con algo de este mundo, con algo que es pasajero, que al fin y al cabo prácticamente no tiene valor. Y entonces, ¿cómo lo podemos comprar si no tenemos el dinero? ¿A que sí? Por eso el texto, cuando el hermano lo lee, dice al principio, dice: pone misericordia gratuita para todos. Cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, podemos ir con muchas mentalidades diferentes. Yo tengo un amigo que la primera vez que le hablé de Jesús, él me dijo: a mí no me hables de eso porque yo soy ateo. Y le digo: qué bueno, un ateo por la gracia de Dios. ¿Cómo que por la gracia de Dios? Que te estoy diciendo que soy ateo. Digo: por la gracia de Dios. Es Dios el que te sustenta cada día con el aliento de la vida. Es Dios quien te da el aire para que lo respires. Porque Dios lo hace todo esto y pone el sol por la mañana y la luna por la noche. Para los ateos, para los religiosos, para los creyentes y para los no creyentes. Yo siempre entiendo que tú eres ateo por la gracia de Dios. Y qué bueno poder estar en relación contigo y que seas mi amigo. Porque a mí la persona que me habló primera vez del Evangelio fue un ateo, que era la persona que se reía de mí, se burlaba de mí precisamente por ser religioso, cuando aún no era yo convertido, yo era religioso y él era ateo, y éramos súper amigos. Y se lo pasaba muy bien conmigo, porque se dedicaba todo el tiempo a burlarse de mí y a ironizar conmigo, ¿no? Era su muñeco de diversión. Lo que él no sabía es que Dios le iba a tocar el corazón un día, precisamente por enamorarse de una chica cristiana, pero una chica cristiana que no estaba dispuesta a dejar las cosas del Señor por él, ¿no? Y Dios la usó a ella para que precisamente él se convirtiera y a través de él yo recibiera también esa palabra para también la conversión, ¿no? Y ¿por qué digo esto, hermano? Porque algunas veces cuando predico me quedo, no sé, alguna vez lo ha pasado a los que prediqué, que se quedan un poco vacíos, ¿no? La primera cosa que yo veo en la Escritura y la manera en que nosotros vamos a Dios, ¿cómo les digo yo? Para recibir de Dios las cosas, hay una manera de hacerlo, ¿no? Pero también hay que conocer cómo es Dios para poder ir a Él. A mí me han dicho muchas veces: ¿por qué te tienes que arrepentir de tus pecados? ¿Porque el pecado te aleja de Dios? ¿Porque eres pecador y te vas para el infierno? ¿Es verdad? Sí. ¿Es la manera? No. No es eso lo que dice la Biblia en un principio. Cuando la Biblia habla de cómo es Dios y de cómo Dios se presenta a nosotros, la Biblia habla de que Dios es amor. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que saber de Dios. Que Dios es amor y que su propósito para nosotros es para bien, nunca es para mal. Él nunca no aparece en la Biblia con el propósito de juzgar, sino con el propósito de salvar. En el Evangelio de Juan dice en qué consiste la condenación. La condenación no existe ni más ni menos en que las personas, conociendo o sabiendo de Dios, amaron más
Su forma de vivir, amaron más el pecado, amaron más vivir lejos de Dios, el apartarse de Dios, que vivir con Él. Y si tú descuidas o te apartas de aquello que verdaderamente te va a traer la salvación, pues simplemente te estás condenando a ti mismo, ¿no? Así es. Es una cosa muy sencilla de entender. Pues igual pasa en el texto de Isaías. Ahí aparece un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que te está diciendo: venid, estemos a cuenta, si arrepientas el impío, clame a mí, búsqueme a mí, porque aquí está lo que yo ofrezco, que es un amor incondicional, una salvación incondicional y una obra de experiencia para todo el que está dispuesto a buscarle, a conocerle y a experimentarle. ¿Bien? Hay un texto que también me gustaría leerlo antes de hablar del ciego, que es donde quiero compartir hoy un poquito. También aquí en Lucas, en el capítulo 4, Jesús habla un poquito acerca de Él y de lo que Él hace. En este caso, Él es el que llama la atención sobre lo que la Biblia, lo que tenían de los profetas en ese tiempo, hablaban de Él. En el capítulo 4, verso 16, es un momento importante de su vida, porque es cuando Jesús comienza su ministerio, se empieza a dar a conocer. Lo hace justo después del bautismo, después de pasar por las tentaciones, todo esto, y principia allí su ministerio en la tierra donde él se crió con sus padres, ¿no? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, dice en el versículo 14 del capítulo 4. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, me equivoqué, en el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dice que la Biblia hablaba ahí de él, y que él era ese ungido, ese salvador, esa persona que venía a traer sanidad, que venía a traer perdón, que venía a traer liberación. Todo lo que la Biblia habla con relación a cómo sería o qué traería el Mesías prometido. Ahora, ¿qué ocurre hoy en nuestros días? ¿Cómo nosotros miramos estas cosas? ¿Las miramos como algo del pasado o las miramos como algo del presente? Jesús le dice al ciego cuando hemos leído ante el pasaje: ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que esta pregunta esté todo el tiempo de mi predicación en la mente, porque precisamente ese es el tema de esta predicación. ¿Qué quieres que Jesús te haga? ¿Cómo miras a Jesús ahora? ¿Lo puedes mirar como él mismo se da a conocer en este texto? Porque ahí está hablando precisamente de un evangelio que es integral. Tiene que ver con todo nuestro ser. La manifestación de su gloria tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra mente, con nuestro espíritu y con nuestra alma. Él sana, Él perdona, Él libera. ¿Bien? Frente a todas estas cosas podemos tener miedo. Yo siempre he hecho mano de la palabra de Dios, porque ahí es donde se me va el miedo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, no se turbe vuestro corazón. Se lo decía a sus discípulos, nos lo dice también a nosotros. Voy pues a preparar un lugar para cada uno de vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis conmigo. Pero mientras tanto, en el Evangelio de Juan lo pone, podéis dedicar un buen tiempo a leerlo: os dejo al Consolador. Bien. Amén. El que os guiará toda la verdad, el que os hablará acerca de todo lo que yo os he dicho. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y estás con unción del Espíritu Santo, tú vas a la palabra de Dios y todo se dimensiona. Amén. Es algo impresionante.
Y al mismo tiempo, Dios te empieza a personalizar y a hablar las cosas para ti mismo. Porque aunque los cielos y la tierra, dice la Biblia, pasen, la palabra de Dios no pasará. Y la misma pregunta que Jesús le hace al ciego, esa misma pregunta nos la sigue haciendo a nosotros durante todos los días de nuestra vida. Y nos dice, ¿qué quieres que te haga? Únelo con todo lo que hemos leído hasta ahora. ¿Y qué quieres que te haga? Si yo soy el que vende el pan, el vino y la leche y no te voy a cobrar nada. Gloria a Dios. Porque yo ya lo he pagado. Amén. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. A mí me vino muy bien. Cuando tenía 16 años y me presentaban el Evangelio, me dijeron, personalízalo para ti, Juanjo. Quita la palabra mundo y pon Juanjo. Y yo leía, porque de tal manera amó Dios a Juanjo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que si Juanjo cree en Él o le recibe, porque es el verdadero significado de creer en Dios, no como nosotros lo creemos, dice, Juanjo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo digo, yo quiero tener eso. Lo que más me impresionó de Dios a la hora de acercarme a Él, por eso al principio se lo comentaba así, es el amor. Yo con 16 años tuve mi primera experiencia de desamor. Yo creo que vosotros no habéis pasado por esa circunstancia, ¿no? Habéis sido amados desde el momento de vuestra formación y hasta el día de hoy no habéis tenido ningún... No habéis tenido. Pero yo sí lo tuve, con 16 años. ¿Y ustedes saben qué fue lo que se labró en mi mente? En este mundo no existe el amor. No hay amor. El verdadero amor, si existe, aquí no está. Y mirad, voy a hartar de risa cuando cuente esto. Aquella chica que dijo yo no quiero salir contigo, que aquello fue nada, una tontería, porque yo con 16 años todavía no sabía ni rascarme, ¿no? Y entonces yo le pregunté, porque yo pensé, cuando yo estaba saliendo con ella, yo digo, esto es para toda la vida, el amor es para siempre. Qué ingenuo, ¿no? Yo estaba, pero aparte de que estaba muy enamorado, era mi primera vez también, ¿tú sabes? Yo creía que las cosas eran de verdad, que cuando una cosa era de verdad era para siempre. Y me dice, parecíamos Romeo y Julieta aquel día, yo estaba con mi moto joven, una buena moto, ¿eh? Que no me gusta una buena moto. Y ella en lo alto de su balcón, allí en su piso, y yo allí abajo. Y digo, bueno, ¿pero qué ha pasado? Aquí viene esto. Y dice, es que el otro tiene coche y tú tienes moto. Hay una diferencia que sí. No calificaba yo. Menos más que para Dios sí calificaba. Y el día que me presentaron el Evangelio y yo recibí a Jesús en mi corazón, yo le dije a Jesús, yo acepto tu salvación, yo creo en ti y yo te pido que vengas y entres a mi ser. Yo la sensación que tuve en aquel momento era la sensación de un Jesús que se había bajado de la cruz, ya no era el crucificado al que yo seguía, sino alguien con un rostro afable, amigable, que me estaba abrazando, que me decía yo, te amo. Amén. Es que era lo que yo necesitaba, ¿no? Yo necesitaba una experiencia con el verdadero amor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y así fue como empieza mi andadura en el Señor. En el pasaje de Jesús con el ciego hay varios aspectos a resaltar que son muy importantes a la hora de acudir a Dios. Y si no los tienes tan claros, como yo tampoco lo tenía a la edad de 16 años, Dios va a tener de ti misericordia, ¿eh? Pero no te preocupes, que Dios te va a bendecir, Dios se va a manifestar en tu vida y en todo tu ser. La primera cosa que podemos observar de Jesús con este ciego es cómo el ciego, al dirigirse a Jesús, lo hace reconociendo su deidad. Las palabras del ciego fueron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego se equivocó,
porque Jesús era hijo de José y de María. Se creyó que era otro Jesús. ¿No? No. Porque la Escritura decía que el Mesías venía precisamente del linaje de David. Ese era el verdadero Mesías, ese era el verdadero Dios, Dios hecho hombre. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado más grande que han cometido y cometieron en el Estado judío? La acusación siempre fue: ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Ahí estuvo el problema. No reconocían precisamente lo que este ciego reconoció, que Jesús era Dios, que Jesús era el enviado desde antes de la fundación del mundo, preparado precisamente para llevar adelante y para ejecutarla de una manera perfecta y hasta sus máximas consecuencias el plan o la obra de redención por toda la humanidad. Amén. A través de Cristo la humanidad entera puede ser completamente reconciliada con su Creador. Cuando alguien dice, ¿cuál es tu ministerio? Verdaderamente podemos tener ministerios específicos, pero es un ministerio que es general para toda la Iglesia. Y la Iglesia ha de cumplir, yo creo, que cumple con ese ministerio. El ministerio que tenemos, lo dice la Biblia, dice que es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, consigo, reconciliando al mundo. Dice, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Jesús decía hablando de sí mismo, yo he venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido. No vino a condenar, hermano. Vino a abrir un camino increíble. Él mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Algunas veces cuando hablo de esto, me dicen que soy un poquito no, bastante dogmático y una persona que es muy aférrima, que se cree que siempre tiene la verdad. No hay muchas palabras para decir eso. Pero yo muchas veces digo, no me gusta entrar en discusión con nadie. Yo no tengo nada que discutir porque al mismo tiempo no tengo nada que defender. Ya Dios se defiende por sí solo, su palabra está ahí. ¿Cómo es que tú dices que ninguna religión tiene la verdad y que solamente tú tienes la verdad? No, yo no tengo la verdad. Es Jesucristo quien dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Tu problema no lo tienes conmigo, tu problema lo tienes con Dios. Si tú quieres recibir cosas de Dios, tienes que entender y tienes que creer y tienes que acudir a Él como lo que es Él. Por eso el ciego cuando clamó, Él decía, Jesús, hijo de David. No dijo ni de José ni de María. Lo que estaba diciendo era, tú eres el Salvador. Tú eres el Cristo anunciado. Tú eres el que va a derramar la sangre por los pecados de toda la humanidad. Tú eres el que trae los beneficios del cielo. Y esos beneficios, Señor, los quiero yo aquí y ahora. No mañana. Él no se aferró en ninguna manera a la experiencia de las que habla la Biblia en todo el Antiguo Testamento. No. Él no pensó en un Dios de antes. Él pensó en el Dios que le venía a visitar aquel día y en aquella hora. Que pasaba por allí, que no lo podía ver. Pero a través de la gente le llegaban los comentarios de que ahí está Jesús de Nazaret. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. Cuando una persona está libre de prejuicios, no se confiesa ni ateo, ni religioso, ni nada de eso. Simplemente está abierto a lo que Dios le entrega, a lo que Dios le va a dar, si verdaderamente le abre su corazón. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a su pueblo, al Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios a otras personas. La fe no se hereda. Cada uno personalmente ha de recibir a Jesucristo
con plena conciencia y en plena libertad, sin ningún tipo de coacción. Cuando yo me fui a casar, me tuve que casar primero por lo civil y después por la iglesia, porque ya los dos estábamos convertidos, los dos asistíamos a nuestra iglesia allí en Priego de Córdoba, la iglesia evangélica. Y cuando el Juan me ve allí, en un pueblo donde nadie se casaba por lo civil, precisamente por los asuntos de la fe, me empezó a indagar y a preguntar, ¿y por qué vienes? ¿Y cómo es que tú te quieres casar por lo civil? ¿Y estás coaccionado de alguna manera? Y ya me cansó tanto que le dije, así directamente al juez, me salió así de manera espontánea. Yo que soy muy espontáneo, puede decir cualquier tontería. Digo, mire usted, yo vengo aquí porque me obligan. Porque yo soy cristiano y yo me voy a casar por la iglesia, que ahí es donde yo me voy a casar realmente. Para mí esto no es ni más que un requisito legal que tengo que hacer. Así que por eso vengo. Porque si a mí me hubiesen permitido hacer la celebración, como durante un tiempo cuando yo estaba de pastor, yo recuerdo que firmábamos las actas y aquellas personas quedaban, como ministros de culto, quedaban casadas legalmente a todos los efectos. Hoy día no, las cosas se han retraído. Bien, han vuelto casi como cuando yo me casé. Pero así, espontáneamente, se lo dije. Yo soy cristiano, Margarita. Y yo vengo aquí simplemente porque por mi fe creo que tengo que hacer las cosas legales y la ley me obliga. Pero no porque yo crea que está en mi boda. Ahí está la que va a ser mi mujer en la puerta, esperando también. Pero nos vamos a casar tal día, a tal hora y en tal lugar. Esa será nuestra boda. El juez se quedó el hombre a cuadro. Y él dijo, vale, firma aquí. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué explicación le vamos a dar, no? Qué bueno vivir con esa conciencia de las cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Israel perdió una gran oportunidad. Como estaba diciendo, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la Biblia que lo que hicieron fue, y eso me duele en el alma. Gloria a Dios. Algunas veces cuando lo leo, me harto de llorar. Gloria a Dios. Porque digo, menuda carga, menuda responsabilidad, matar al autor de la vida. Qué tremendo. Amén. Pero eso ocurre cada vez que nosotros no le reconocemos como Él es. Amén. Cuando no estamos dispuestos a decir, Jesucristo, tú eres Dios. Y tú has venido para morir por mí. Qué tremendo. Ahora sí. Así es. Entonces la primera cosa que vemos en el ciego, ese primer requisito, es reconocer a Jesucristo como Dios. En segundo lugar, él admite su necesidad y por eso clama. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál era la necesidad de aquel ciego? ¿Alguien me lo puede decir? Seguramente recibir la vista. Eso es lo que menos necesitaba. No, necesitaba ser realmente sano, libre. Pero ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué Dios sana? Precisamente para que le veamos un poquito más de cerca, para que veamos su realidad y nos podamos acercar a Él con completa certidumbre de fe y decirle, haz lo que tengas que hacer conmigo. Amén, amén. Un pastor una vez, cuando oraba por mí, yo iba a él con una idea de las cosas. Él hizo la invitación para que el que quisiera necesitar oración, pues pasara adelante y oraban por él. Y entonces nos invitó primero un rato a estar de rodillas pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, porque esas cosas obstaculizan la gracia y el poder de Dios en la vida. Y mira, simplemente, libremente, que quiera se queda un rato de rodillas, le pida a Dios perdón, pues por aquellas cosas que tú sientes que has ofendido a Dios y quieres que haya una manifestación de Dios en tu vida. Yo recuerdo que fui con dos amigos que eran muy conservadores y mientras el hombre decía esto, ellos se quedaron allí sentados en la silla con las manos dobladas así que no había que los moviera. Eran dos témpanos de cemento armado, ¿no? Y yo me fui de rodillas al suelo porque yo dije, Señor, lo que tú tengas para mí yo lo quiero recibir. Amén. Y recuerdo, mi mayor deseo era que Dios me sanara de una hernia de hiato del estómago. Y así fue. Pero cuando yo fui con eso, yo fui de alguna manera estrechando lo que Dios podía hacer conmigo. Además, Dios quería hacer otras cosas, ¿no? Yo lo estaba de alguna manera reprimiendo, pero no lo sabía. Y cuando llegué allí, me voy acercando a aquel hombre
y me mira y me dice, ¿tú eres estudiante del seminario? Que sí. Y yo dije dentro de mí, llevaré una marca en la frente o algo, ¿no? Y yo quería decirle, bueno, sí, soy estudiante del seminario, pero quiero que ore por mí, por una etnia. Dios la bendiga, hermana. Tengo una semana bendecida. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos, a toda la iglesia y a todos los pastores. Amén. Porque ellos no son Dios, pero ellos nos pasan la verdad que dijo Dios. Amén. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Decir que yo existo. Y si no hablaráis vosotros, hablarán las piedras. Así que demos gracias a todos Dios, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero demos gracias a todos los pastores que tienen dedicada su vida al Señor para explicárnosla a nosotros, que somos analfabetos al lado de hoy. Al lado de Dios somos analfabetos, porque yo no sé lo que es estar sin Él. Amén. Si yo hubiera estado sin Él, no sé lo que hubiera sido mi vida. Lo he pasado mal, pero tenía a Dios conmigo. Y Él es el que me ha dado fuerzas para seguir adelante. Amén. Así que perdone si le molesta. No, hermana, nosotros lo recibimos como un testimonio precisamente de la gracia de Dios actuando en su vida y muchas gracias por compartirlo. ¿Bien? Muchas gracias y que Dios os bendiga a todos. Gracias, hermana. Bueno. Yo no sé lo que pasa, que algunas veces cuando voy a predicar se despiertan siempre esas, ¿cómo les digo yo? Esas personas que Dios va a levantar como predicadores, a mí no me necesita. Con lo que ella ha dicho un mundo. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Entonces, estaba hablando de el ciego admite su necesidad y clama por ella. Jesús le dice después, ¿qué quieres que te haga? Y es cuando él responde sobre un tema en concreto. Yo estaba hablando de aquel momento cuando acudí delante de aquel hombre y entonces dice, antes de que yo le diga, quiero que ores por una hernia que tengo aquí, el estómago, tengo una pastilla todos los días, y no me dio tiempo. Me dice, ¿tú eres estudiante de seminario? Digo, sí. ¿Tú quieres ser más lleno del Espíritu Santo para servir al Señor mejor? Sí, claro, por supuesto. Y digo, ahora es mi momento. Ahora se lo voy a decir. Sí, mañana se pone a orar por mí. Y se pone así a orar por mí con una voz muy pausada, muy dulce. Él era argentino. Señor, gracias por tu siervo, Señor. Bendícelo, visítalo, llénalo de tu Espíritu Santo. Yo lo escuchaba a él hablar tan flojito y yo estaba también orando. Yo le decía, Señor, dale poder a este hombre. Señor, que yo he venido aquí para recibir esa unción que tú tienes, Señor. Ole, ahí como en Andalucía se dice, ¿no? Venga, Señor, dale poder. No, el Señor, bueno, no sé si escuchó de mi clamor. Yo sé que el hombre seguía orando y cuando él estaba orando, yo me empecé a debilitar. No sabía qué era aquello. Solamente que las rodillas se me iban doblando como un muñeco de goma. Me quedé allí en el suelo mirándolo y bueno, fue para mí una experiencia muy preciosa porque yo sentía al Señor de una manera diferente a como lo había sentido hasta ahora. Yo he vivido muchas cosas en el Espíritu Santo, pero aquello pues me gustó la experiencia, les voy a decir, la verdad es que me gustó. Me acuerdo que cuando todo me quise levantar y no me podía levantar y tuve que quedar un rato allí en el suelo, me agarré a una silla como pude, me subí allí como pude en la silla y allí me quedé un rato hasta que yo sentí que ya mis pies me sostenían y ya cogí y me fui, ¿no? Y bueno, aquello pasó, pero el hombre cuando predicó dijo una cosa muy importante. Y tiene que ver con lo que yo estaba hablando a ustedes con esto de la sanidad, de cosas. Son muy importantes vivirlas y experimentarlas, pero no lo es todo, ¿bien? Y él dijo, mira, una señal tiene una función. Cuando vosotros bajéis de aquí para abajo, veréis una señal que pone Madrid 9 kilómetros. La función de la señal es decirte que Madrid está a 9 kilómetros, pero eso no es Madrid. Hay mucha gente que se agarra a la señal y se cree que eso es todo. Y nunca llega a donde tiene que llegar. Domingo tras domingo sigue experimentando la misma señal, pero no se ve el cambio en la vida. No desarrollan una fe fuerte, cuando tiene todos los motivos precisamente para desarrollarla. Hay personas que con mucho menos llegan mucho más lejos a la hora de agarrarse al Señor. Y a mí eso me ayudó muchísimo, porque yo le di la gracia a Dios por aquella experiencia, pero también le dije, Señor, gracias porque lo que tú tienes es muchísimo mayor. Y perdona que no estoy llegando, pero contigo quiero llegar.
Entonces, él clama, él admite su necesidad. Jesús decía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ya está. Dice, yo he venido para que los ciegos vean. No, pero quiero decir otra cosa. No, sí, para que los ciegos vean. Y para que los que ven, ¿qué pasa? Sean ¿qué? Cegados. Así de fuerte el Evangelio es así. El Evangelio te lo plantean, te hablan de cómo Dios te ama, de cómo tiene un plan para tu vida, de cómo ha pagado Jesús el precio por tus pecados, de la gratuidad de la salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y llega el momento de tú decir, Señor, yo te acepto, yo te recibo. Si lo haces, recibe. Si no lo haces, te condena. Qué fuerte, ¿no? Son las dos vertientes del Evangelio. El Evangelio tiene poder. Una tercera cosa que podemos ver en ese ciego es ya una práctica que me está gustando mucho. Es el escuchar una sola voz a la hora de acudir a Dios. En concreto yo diría voz de Dios y no de hombre. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Ahí está. Yo siempre digo, ve a la palabra de Dios y ora primero y dile una cosa muy importante. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine acerca de lo que ahí está escrito. Porque la palabra de Dios es suficiente. Suficiente. El ciego, al escuchar todas esas cosas y empezar a clamar, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Cállate. No lo llames. Molesta. Son voces que vienen. Cuando tú estás a punto de recibir algo del Señor, vienen muchas voces, muchas voces. No eres digno, no lo mereces, es algo circunstancial, es un emocionalismo. Vienen muchas voces, pero hay una voz que ha de predominar por encima de todas esas voces, y es, ¿qué quieres que te haga? Bien. El ciego, ¿qué es lo que pasó cuando lo reprendían? Todavía más clamaba, Jesús, hijo de David. Él estaba completamente enfocado, ni para un lado ni para el otro. Él demostró tener algún conocimiento de la palabra de Dios porque identificaba a Jesús como el Mesías, como el Salvador, y no estaba dispuesto a negociar todo eso. Lo que tú tengas yo lo quiero, Señor, y lo quiero para mí. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios nos lo da gratuitamente, como hermano Juan leía. Entonces él seguía clamando y seguía insistiendo. Y en cuarto lugar y último lugar, hermano, él acude a Jesús con fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que llega a Dios tiene que creer que le hay y que le da. Cuando dice que es galardonador de lo que le buscan, ¿qué está diciendo realmente, hermano? Lo que tengo, te lo doy para ti. Es galardonador de los que le buscan. Alguna vez hablando con mi esposa, hace un tiempo que le llamó ya la atención, yo le dije, mira, si yo esto lo veo como un canasto en el cielo. Está lleno de cosas. Y Dios está deseando volcándolo para nosotros. Clama a mí y yo Te responderé. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú No conoces. no conoces. ¿Cómo demuestra él la fe? El ciego. Pues muy fácil. ¿Qué está pidiendo realmente? Ser sanado de una ceguera. ¿Eso es posible? No. A ver, ¿hay aquí algún ciego que yo y otro que lo quiera sanar por ahí de alguna manera? No. ¿Ser sanado de una ceguera? Ni los médicos. Hoy día con todos los adelantos que hay. Es que es ciego es, hermano. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él está pidiendo y está como haciendo ver que es posible lo imposible. Pero para Dios. Dios es el que hace posible lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Eh? Por eso, mientras
los demás lo están reprendiendo, él sigue clamando, ten misericordia de mí. Tú tienes la llave de mi vista. Tú tienes la llave de la salvación de mis hijos. Tú tienes la llave de la restauración de mi matrimonio. Tú tienes la llave de mi bienestar económico. Tú tienes la llave de la fuerza diaria que yo necesito cada día, Señor. No para enfrentarme al pecado, sino para agarrarme a ti y vivir cobijado y guardado por ti. Tú tienes la llave. ¿Qué ocurre? ¿Qué recibe el ciego? Jesús, la respuesta es: tu fe te ha salvado. Vete y vive aquello que me has pedido. Y salió viendo. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un matrimonio llevaban 1 año y medio, cerca de 2 años de casados, y la esposa queda embarazada. Ellos tenían unos 23 años, eran jóvenes en aquel tiempo. Ahora hoy día con 23 años ya soy muy mayor. Entonces, de sorpresa un día la esposa dice: estoy manchando, no es normal porque ya no tengo la regla, estoy embarazada. Vamos a ver esto al médico, ¿qué dice? Van al médico y ahora resulta que el médico dice: esto es un aborto. El marido, cuando escucha un aborto, dice: no, un aborto no es, porque los cristianos no creemos en el aborto ni estamos a favor del aborto. ¿Cómo que esto va a ser un aborto? Es que no lo entendía, él no sabía, ni ella tampoco. No tenían la experiencia de otros matrimonios que llevan más tiempo, eran un matrimonio jovencito. El médico tuvo que echar de paciencia y explicarle que aquello era algo natural, que si aquello no venía bien o no se había anclado bien, el mismo cuerpo lo rechazaba y salía, y era una cosa que ocurría de manera natural. Aún así, yo creo que hasta el día de hoy ese matrimonio tiene su reserva con eso. El asunto fue que váyase a su casa, aquí no se puede hacer nada, si sigue adelante sigue. Aquel hombre pensó, si es de Dios, pues seguirá, en las manos de Dios estamos, y bueno, y si no, pues eso se destruirá. Pasó unos días y efectivamente aquello se destruyó. Un aborto natural. De nuevo al hospital, legrado de matriz para la esposa, vuelta a casa. A los pocos meses, ella vuelve a quedar embarazada de nuevo. A poco tiempo, vuelve a manchar, corriendo para el hospital. El médico, exactamente lo mismo. La impotencia que ese hombre tenía era ya bastante grande. Las preguntas que se podían hacer los dos es: ¿tendremos alguna vez hijos? A que tenemos problemas, ya no los podemos tener. Muchos de los que estéis aquí habéis experimentado cosas así, o bien directamente como yo lo estoy contando, por otros asuntos también. Yo conozco muchos matrimonios, en el ministerio lo hemos vivido mucho, que por diferentes cosas no podían tener hijos. Pero también hemos visto la mano de Dios sanando y haciendo lo que era imposible para el hombre. ¿Sí? Y bueno, pues otra vez de nuevo, aquello se rompió, aborto natural. Otra vez legrado de matriz, ya van 2. Al poco tiempo, la esposa vuelve a quedar embarazada. Y de nuevo, empieza a manchar. Ya no se sabían ya el caminito, ¿no? Ya automáticamente dice otro aborto natural. Pero estaba orando, y estaba allí aquel hombre orando, y mientras estaba orando, tuvo un golpe de fe de Dios. No de la fe que tú pones, sino de la fe que Dios te da. Dios da el don de la fe, dice la Biblia. ¿Sí? Y él entendió en aquel momento, él recibió de Dios que aquel niño iba a nacer. Se fue en busca de su esposa y le dijo: mira, este niño, Dios me ha hecho entender, me ha hecho sentir lo más profundo de mi entraña, que este niño va a nacer. Y ella estaba manchando, igual que las otras veces. Estaba proclamando algo que no había visto. Estaba hablando de una certeza que no era normal, era sobrenatural, porque Dios se la había dado. ¿Bien?
La esposa le dice, bueno, de todas maneras vamos a ir al médico, porque así de esta manera se va certificando que todo es así. Y vemos la gloria de Dios en todo esto. Al médico, 30 minutos de furgoneta para arriba y para abajo, carretera para arriba y carretera para abajo. O sea, vamos a empeorar más las cosas, ¿no? Al médico, llega el médico dice exactamente lo mismo, váyase a su casa, esto es lo mismo de otras veces, esto aquí no podemos hacer nada. Y aquel hombre dijo, en las manos de Dios estamos. Y si Dios ha dicho que este niño va a nacer, este niño va a nacer. Tercer mes, manchando. Cuarto mes, manchando. Quinto mes, manchando. Y declarando, este niño va a nacer. Y el niño nació. Y le pusieron un nombre. Su nombre es Neftalí. Y su significado es vencedor con la ayuda de Dios. Al que cree, todo le es posible. Dios tiene espacios abiertos para ti. Dios tiene otra dimensión, otro lugar donde experimentar contigo. Pero sobre todo, lo que Dios quiere es que esa obra redentora tenga efecto en tu vida. Y sea una persona salva, una persona salvada, una persona redimida, una persona perdonada. Y yo quiero abrir puertas del cielo esta mañana aquí. No os conozco, no sé si todos ya habéis recibido a Jesús en vuestro corazón. A lo mejor hay algunos que aún no. Yo agradezco mucho cuando con 16 años a mí me dieron la oportunidad. Y se me acercó un hombre que era un albañil, pero cristiano. Y me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, si me lo hubieses preguntado 3 meses atrás, yo te hubiese dicho que sí, que lo era. Porque yo creía, en base a lo que me habían enseñado, que era cristiano. Llevo 3 meses leyendo el Nuevo Testamento de la Biblia y yo he descubierto que yo no soy nacido de nuevo, como dice la Biblia a Nicodemo. Yo no tengo a Jesucristo morando en mi corazón, ni tengo la salvación eterna, la seguridad que tienen los cristianos. Ni como dice la Biblia, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pues yo no la tengo. Yo cristiano a la manera de Dios no lo soy. Y aquel hombre siguió hablando. Me habló del amor de Dios. Y me dijo muchos versículos de la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Crees esto, Juanjo? Digo, sí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres. Jesucristo, ¿crees esto? Sí. Y así fue él yendo por muchas partes de la Biblia hasta que llegó a este texto que dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Yo di un bote de la silla y empecé a decir, soy salvo, soy salvo. Fue mi golpe de fe, fue mi momento donde Dios develó las cosas para mí. Yo estaba durante todos aquellos meses creyendo, necesitaba confesarlo en fe. Y él me dijo, ¿por qué dices eso? Yo, porque yo lo creo de verdad. Y si lo que tengo que hacer es confesarlo con mi boca, lo hago aquí ahora mismo. Entonces aquel hombre me dijo, pues, si tú quieres, haz una oración conmigo y le pide a Jesús que entre en tu corazón. Pero ya le digo, hermano, esto es como lo del ciego. Es para el que quiere. Es para el que está dispuesto a reconocer a Dios. Porque hay una cosa, hay un principio bíblico muy, muy importante. Yo quiero que hoy todos salgan con la mente bien clara en esto. Por eso los judíos todavía más fuertes iban contra Jesús. El principio lo dice en la Biblia. Solamente Dios perdona los pecados. Si Jesucristo no era Dios, no podía perdonar los pecados. Sin embargo, él decía, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? Crucifícale, crucifícale. Qué tremendo, ¿no? Mataron al autor de la vida. Tú hoy no lo mates. Tú hoy agárrate al autor de la vida y recibe la vida que Jesús te da. Yo dije, soy salvo. Y fue ese momento que les contaba antes. Oré al Señor y le dije, entra en mi corazón. Yo sí creo en esa obra redentora que tú hiciste en la cruz y además la recibo para mí. Yo sí te quiero, Jesús.
Yo sí te quiero recibir en mi vida, por favor hazlo ahora, lo que tengas para mí, aquí me tienes. Y ahí empezó mi vida cristiana, ¿sí? Entonces yo hoy quiero brindar la misma oportunidad que me dieron a mí. Si hoy hay alguna persona que está ahí debatiéndose como yo me debatía, yo esperaba que viniera un milagro del cielo y aquello temblara la habitación como al apóstol Pablo le pasó y cosas por el estilo, ¿no? Y no me daba cuenta que era simplemente un acto de fe. Amén. Pues te quiero invitar. La puerta del cielo se abre para ti hoy. Amén. Jesús dice, si tú oyeres mi voz y abrieres la puerta, yo entraré y cenaré contigo para siempre, todos los días. Así que si Dios te ha estado inquietando esta mañana, o ya vienes siendo inquietado de antes, porque has venido al culto, porque alguien te ha hablado y estás ahí en esa lucha, en esa tesitura, yo quiero invitarte a que hoy puedas pasar de estar lejos de Dios, simplemente por tu situación, a estar cerca de Dios, por la gracia de Jesús.